pues estamos muy atentos al índice de precios al consumidor, el IPC, cuánto registró en el año 2024 y eso qué implicaciones tiene para el año 2025, que hasta ahora se sostiene en 5,20%. De inmediato con usted, Isabel, para que nos explique pues cuáles son los impactos que tiene esto. Adelante. Le cuento que el DANE entregó el porcentaje del IPC como cerró el año pasado, fue de 5,20%. Le cuento que la ciudad de Bogotá cerró en un promedio de 5,69%, por encima del promedio nacional que fue del 5,20%. En este momento les voy a explicar cómo afecta el bolsillo de las familias y cuáles son los productos indexados a este porcentaje. Le doy la bienvenida a Arriba Bogotá a la directora del DANE, bienvenida a este espacio. Y bueno, cuéntenos cómo afecta este porcentaje y cuáles fueron esos productos que más subieron a nivel general. Muy buenos días para usted, para todas las personas que nos están viendo en este momento. Pues bueno, aquí tenemos esta descomposición de ese 5,20 que fue la variación de IPC total nacional para el año 2024. Lo que más afectó de esos 5,20, casi la mitad, 2,3 está en alojamiento y servicios, agua, electricidad, gas, todos los servicios que pagamos en la casa. Pero precisamente todo ese renglón o toda esa clase, que así lo llamamos acá en el DANE, es la subclase de los arriendos, tanto la renta imputada como la renta observada que medimos, fue la que más estuvo jalonando precisamente ese crecimiento. Allí esto porque precisamente está indexado con la inflación del año inmediatamente anterior. Recordemos que hace un año la inflación terminó por encima del 9. Entonces a lo largo del año tuvimos que pagar arriendos que cada vez que se renovaban los contratos en enero, en febrero o en noviembre, se renovaban con esa inflación del año de 2023. Directora, entonces expliquémosle a la audiencia en este momento cuáles son esos productos indexados con el aumento del IPC y por supuesto en cuánto empieza a regir, digamos, el cambio del tema del precio de los arriendos en Bogotá y en Colombia. Bien, lo que está indexado por IPC sea por legislación. Entonces, tendremos que revisar rubro a rubro y cartera a cartera las cosas que están realmente indexadas por el IPC o el cambio del IPC, que es la inflación. Los arriendos, precisamente, es una de estas cosas que están indexadas a la inflación. Es decir, a partir del 1 de enero de este año, todos los arriendos van a tener que subir lo que subió esta variación del IPC, que es 5,20% en todo el territorio nacional. ¿En qué momento empieza a regir esta medida? Desde el 1 de enero comienza a medir. Pero ¿en qué momento empieza a cobrarle las personas el 5,20? Eso no es de que empezó este año y les empiezan a cobrar ese 5,20%, sino que tienen que esperar un año a que se termine ese contrato de arrendamiento. Claro, una vez se vencen los contratos de arrendamiento, las personas que van a seguir viviendo en el sitio donde ya están viviendo, si no hay ningún cambio, si no hay nada excepcional, pues tienen entonces que aumentar el pago en 5,20% de sus arriendos. Bueno, directora, ahora hablemos del panorama local, Bogotá. Bien, Bogotá, como bien lo mencionaba, es una de las ciudades que tuvo unos niveles de inflación por encima de ese 5,20. Fue la tercera con inflación más alta. La vemos acá, está en 5,69. La que tuvo la mayor inflación fue Bucaramanga por encima del 6,06%. Y en la ciudad de Bogotá, precisamente, es una de esas ciudades donde la renta tuvo un gran impacto. Los niveles de arriendos que pagamos en Bogotá son unos niveles altos comparados frente al resto de la nación. Y en particular fue la renta imputada, tuvo una variación de 8,91% y de ese 5,69 aportó 1,11%, mientras que las comidas que comemos por fuera, los corrientazos, cuando salimos a comer, las comidas en los restaurantes, todas estas comidas también tuvieron una contribución importante de 0,88 puntos porcentuales. Y finalmente tenemos el transporte urbano, que también tuvo un aporte de 0,31 puntos porcentuales. Entonces, todo lo que pagamos también en transporte urbano contribuyó de una manera importante para el año pasado. Directora, y cuéntenos estos datos, ¿cómo afecta el bolsillo de los bogotanos? Bien, pues con estos datos estamos haciendo una medición del año pasado. Entonces lo que estamos viendo en este momento es todo lo que sucedió el año pasado y cómo se comportaron los precios de lo que consumimos en cada una de las ciudades, en el total nacional y de los bogotanos. Ahora, tendremos que revisar qué en la ciudad está indexado con esta variación de IPC o la inflación, y todo eso será lo que sin duda alguna pues también va a subir a este mismo ritmo. ¿Cuál es la proyección para la ciudad de Bogotá?
Bien, el DANE no hace proyecciones, nosotros hacemos las mediciones, pero otras entidades sí lo hacen, la misma ciudad de Bogotá puede hacerlo, Banco de la República, Ministerio de Hacienda y todos los analistas económicos sí son los que se dedican a hacer ese tipo de proyecciones. En este momento también tenemos a un analista, el director del Observatorio Fiscal, que nos va a dar un balance. Colombia, digamos, hoy en día y por primera vez en la historia es el país con más inflación, digamos, en América Latina. Sin embargo, ya estamos convergiendo al resto de países. Perú tiene 2%, Chile 4.5%, México 4.21%, Brasil en noviembre tenía 4.87% y estamos en 5.2%. Estamos llegando al resto de América Latina. Bueno, el IPC es un indicador que mide la evolución del consumo de precios de bienes y servicios pues, que consumen todas las familias. Pero, directora, también le quiero preguntar, en el tema de pensiones y otros bienes y servicios, ¿lo mide directamente el dato del IPC? Bien, la indexación o cómo se suben las pensiones depende en el caso colombiano y por legislación por el aumento del salario mínimo. Para muchos otros bienes y servicios hay que revisar la legislación propia para cada uno de ellos. Gracias, directora. Continúen ustedes en estudio con más información en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.